Si eras mujer y te cruzabas con este tipo, tus horas estaban contadas. Buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo video. Y en el video de hoy les hablaré de una historia bastante interesante. Les hablaré de la historia de quien en su momento fue un serial killer o asesino en serie. Les hablaré sobre la historia de Theodore Robert Bundy, o mejor conocido como Ted Bundy. Así que ponte cómodo, busca algo para comer, apaga la luz y prepárate porque comenzamos en breve. El 24 de noviembre del año 1946, en el estado de Vermont, Estados Unidos, nace un pequeño niño llamado Theodore Cowell. Su madre era Eleanor Louise Cowell y su padre fue un veterano de guerra el cual Ted nunca llegó a conocer en su vida. Ted fue criado por sus abuelos, en un entorno el cual no es muy favorable para un niño pequeño. Esto se debe a que su abuelo era una persona bastante impulsiva y violenta, y constantemente maltrataba a su abuela, todo esto delante de Ted. Y por otra parte, sufría el rechazo de su propia madre. Su madre lo rechazaba y no lo aceptaba como hijo suyo. Decía que él era un motivo de vergüenza para la familia. Y entonces ella, junto con el resto de la familia, se les hizo creer a los demás que ella en realidad era su hermana, no su madre. Por lo tanto, Ted de pequeño, él pensaba que su madre en realidad era su hermana. Un tiempo después se muda junto con su madre a Washington en el año 1950. Allí su madre conocería a su futuro esposo, Johnny Culpeper Bundy, con el cual más adelante tendrían 4 hijos, y Ted terminaría heredando el apellido del que ahora era su padrastro. Ted nunca logró desarrollar un lazo afectivo con él, y debido a las experiencias que Ted vivió desde muy pequeño, de violencia intrafamiliar, del rechazo de su propia madre, y otras cosas que le ocurrieron en su niñez, Ted desarrolló una personalidad bastante retraída y asocial, inclusive empezando a mostrar una gran crueldad desde muy pequeño. Él, cuando salía a la calle a jugar o a hacer cualquier otra cosa, algún animal que viese, ya fuese un perro, un gato, algún animal pequeño, él se entretenía haciéndolos sufrir, los mataba para luego mutilarlos y descuartizarlos. Un comportamiento que la verdad es bastante preocupante, teniendo en cuenta que es un niño demasiado pequeño. Unos años después, Ted entraría en una universidad del estado de Washington, en donde fue un excelente estudiante de psicología. Se terminó graduando, consiguió su licenciatura y más adelante comenzaría a trabajar en diversos sitios en los cuales no duraría mucho tiempo trabajando. Y en el año 1967 empezó una relación amorosa junto con una compañera de su universidad llamada Stephanie Brooks. Esta mujer fue para Ted como un sueño hecho realidad, debido a que para él ella era como su visión de la mujer perfecta. Pero también todo esto no duraría mucho. Después de 2 años, ella terminó con Ted debido a que ella lo veía como alguien inmaduro y alguien que no tenía metas u objetivos en la vida. Ella no lo veía como alguien con quien pudiese formar un futuro próspero más adelante. Y esto le sentaría fatal a Ted, el cual ya se había obsesionado con ella, debido a lo que mencioné, que era la mujer perfecta para él. Intentó como loco comunicarse con ella, le enviaba cartas bastante a menudo, iba a buscarla a su casa, le mandaba regalos, detalles, una infinidad de cosas, pero al final no pudo conseguirlo, no pudo conseguir reconquistarla y terminó todo en un fracaso. Más adelante, dejando atrás ese suceso trágico que a él lo marcó, se convertiría en un estudiante de Derecho. Fue consagrado como un estudiante brillante y muy inteligente y era bastante aclamado y sus profesores lo apreciaban mucho. Inclusive tuvo una condecoración por parte de la policía por haber salvado a un niño de 3 años de haberse ahogado. Todo esto cambiaría cuando se reencontró con Stephanie Brooks, la que fue en su momento su exnovia, con la cual volvieron a tener una relación bastante corta, pero esta relación terminaría acabándose porque Ted la terminó, debido a que se había vuelto
demasiado frío. Por el momento la historia comienza como un niño el cual, debido al rechazo y problemas en su entorno familiar, se siente afectado y comienza a dar sus primeros índices de que algo aquí no anda bien. Pero parecía que iba comenzando bien la historia debido a que sí salvó un niño y cosas así, pero a partir de aquí comienza el lado más oscuro de su historia, ya que un año después de lo que conté, en el año 1974, a la edad de 27 años, comete su primer asesinato. El 4 de enero de 1974, Ted entraría en la habitación de Johnny Lenz, la cual era una estudiante de 18 años de su misma universidad. Este entró a su cuarto por la noche, la golpeó con una vara de hierro, dejándola inconsciente, para luego después de eso proceder a violarla. La chica fue encontrada herida y la llevaron inmediatamente al hospital. Ella sobrevivió, pero a consecuencia de eso le quedó un gran daño cerebral debido al golpe tan fuerte que Ted le dio en la cabeza. Y tras este primer ataque, a tan solo 27 días después, Ted volvería a hacerlo. Esta vez atacó a una estudiante de psicología llamada Linda Ann, de 21 años. Ted nuevamente por la noche entraría en su dormitorio y así como la hizo con la anterior, la golpeó, la dejó inconsciente de un golpe y la sacó de la universidad. En ese momento nadie se enteró, ni los guardias, ni gente que rondaba por ahí, nadie. Fue hasta el día siguiente que sus compañeros y gente que la conocían se empezaron a preguntar por ella, ya que no la encontraban en ningún sitio, hasta que la policía decidió realizar una búsqueda para encontrarla, donde un año después encontraron sus restos en una montaña cercana a la universidad. La policía no estableció conexión alguna con este caso y con el anterior, ya saben, el de la otra mujer a la cual él atacó. Así que no realizaron estudios en la escena del crimen ni se hizo una investigación para ver quién fue el asesino. Entonces, por lo menos estos dos primeros ataques de Ted nunca supieron que fue él quien los realizó. Y a partir de aquí fue el inicio de una cadena de asesinatos a manos de Ted. En la primavera de verano de ese mismo año, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. A Ted le gustaba escoger a mujeres jóvenes con unas características muy específicas. Él se aseguraba de escoger en su mayoría a mujeres morenas de cabello largo, características que se asemejaban a su madre y a su exnovia. Sus víctimas mayormente eran violadas y descuartizadas, llegando muchas veces inclusive a cometer actos de necrofilia con los cadáveres. A Ted le encantaba hacer esto y sentía un gran placer asesinando mujeres, haciéndolas sufrir y ver sus caras de sufrimiento mientras él gozaba torturándolas. Así que él no se conformaría solamente con hacer eso. Su gozo y placer era tanto que inclusive comenzó a coleccionar trofeos de sus hechos, trofeos de sus acciones. Comenzó a coleccionar partes del cuerpo de sus víctimas, ya sean brazos, piernas, la cabeza, a modo de trofeo, de sentirse orgulloso y congratulado de sus actos. Y Ted contaba con una gran herramienta para realizar sus asesinatos. Él tenía la facilidad de persuadir a sus víctimas, ya que él resultaba muy atractivo hacia las mujeres. Las mujeres sentían una gran atracción por él, llegando a un punto de inclusive salir a buscar a sus víctimas de día, cuando usualmente solo lo hacía de noche. Este salía a la calle conduciendo un Volkswagen Sedán, un carro tal cual como el de la película Herbie, y al ver a sus víctimas fingía tener alguna discapacidad para de esa manera solicitar la ayuda de sus víctimas ya una vez había llamado su atención. Por ejemplo, que le ayudasen a guardar las cosas que le había comprado en su carro, cosas así. Y de esa manera pues sus víctimas caían y procedía a hacer su actividad favorita. Y unos meses después de todo esto, en noviembre de 1974, Ted se haría pasar por un policía para acercarse a una de sus víctimas, una mujer que él vio por la calle que le llamó muchísimo la atención, y inventó la excusa de que habían intentado robarle el carro. La engañó diciendo que iban a ir a la comisaría para presentar el informe y esas cosas. Entonces ella inocentemente subió al auto de Ted, pensando que sí, que era un policía y que iban a ir a la comisaría pues a hacer eso. Cuando es que de un momento a otro Ted detiene el auto
saca una pistola y unas esposas y comienza a forcejear con ella. Ella luchó y logró zafarse de Ted, pudiendo huir de este. Y ella inmediatamente iría a la policía y les daría un retrato hablado de Ted, lo cual lo conduciría a ser un sospechoso de los casos anteriores. Pero al final todo esto terminaría de confirmarse el año siguiente. Mientras Ted iba conduciendo su auto a medianoche, fue detenido por un policía, donde éste lo reconoció inmediatamente como el sospechoso al cual aquella mujer había ido a reportar. Entonces procedió a revisar su auto y tras revisarlo encontró ciertas herramientas bastante sospechosas. Encontró una palanca, unas esposas, una cinta inmovilizante. Encontró las herramientas perfectas para cometer un asesinato. Entonces, debido a eso, Ted se iría detenido. Y en 1976 comenzaría el juicio de Ted por el suceso de la chica que logró huir de él. Y en ese juicio, al verse cara a cara con Ted, ésta lo reconoció como el culpable de haberla atacado. Y al haber sido reconocido culpable por ese caso, Ted fue condenado a 15 años de prisión. 15 años de prisión por ahora, porque esto no terminaría ahí. Se llevó un análisis del carro que conducía Ted, el Volkswagen Sedan, y se encontró evidencia de la desaparición de Melissa Smith y Karine Campbell, otras dos mujeres que se habían desaparecido hace poco. Y todo esto llevó a Ted a un segundo juicio, en donde él decidió ser él mismo su abogado, y se lo permitieron. Lo cual esto se permitió para darle permiso de visitar la biblioteca, para que fuese a prepararse para hacer su defensa. Pero este no lo dudaría dos veces y aprovecharía la situación para escaparse. Una vez estando en la biblioteca, él se salió por la ventana y logró escaparse. Él pensaba que ya se había librado y iba a poder hacer de las suyas de nuevo, pero no. Tan solo 6 días después fue vuelto a capturar. Tan solo 6 días después fue capturado otra vez. El año siguiente conseguiría escaparse nuevamente. Se había ido al estado de Chicago, en donde asesinó a más mujeres, obviamente. Y este había conseguido una nueva identificación y había cambiado su aspecto. Pero aún así esto no le sirvió de nada. Terminaría siendo detenido en el hotel donde se hospedaba en Florida debido a que reconocieron la matrícula de su auto. Después de ser detenido, se supo de otro caso de asesinato a manos de él, por lo cual nuevamente fue a juicio. Se le permitió volver a desarrollar el papel de abogado de él mismo otra vez, pero las pruebas en su contra eran demasiadas y realmente no había nada que Ted pudiera hacer para defenderse o salvarse de esa situación. Terminaría siendo declarado culpable de todos los asesinatos y fue sentenciado a pena de muerte en la silla eléctrica. Pero a pesar de que fuese condenado a muerte, su ejecución tardaría varios años en realizarse, ya que éste se aseguraba de retrasar lo máximo posible su ejecución. Pero al final de todo, terminaría revelando 36 casos de asesinato, los cuales en realidad pudieron haber sido muchos más con una gran probabilidad, pero como tal se dieron a conocer 36. A pesar de todos sus actos, Ted contaba con una gran fanaticada de mujeres que estaban locas por él y creían en su inocencia. Este terminaría casándose con una de ellas y con la cual más adelante tendrían una hija. Durante sus últimos años de vida se hicieron muchas entrevistas a Ted donde éste narraba su vida y de paso hacían un análisis a su estado mental. Él confesaría su fascinación por el sadismo y él dijo que escogía mujeres con características específicas debido a la gran ira que éste sentía hacia las mujeres que lo habían abandonado, quienes eran su madre y su exnovia. Y finalmente, el 24 de enero de 1989, Ted fue ejecutado en la silla eléctrica.